pues de la respuesta inmune innata, algunas características que se encuentran en la respuesta inmune innata, ¿sí? Que pues antes de que nosotros tengamos pues, un encuentro con cualquier microorganismo, la respuesta inmune innata ya está presente, incluso desde antes que nazcamos prácticamente, ¿sí? Nuestra madre pues nos brinda cierta protección a través sobre todo de barreras físicas, es la primera línea de defensa, sí vamos a tener diversos pues mecanismos a través del cual la respuesta inmune innata pues nos va a defender prácticamente, aunque esa respuesta habíamos mencionado que es limitada, ¿sí? Únicamente ciertos componentes de microorganismos que se encuentran pues prácticamente de manera común, ¿sí? En varios microorganismos, es lo que va a estar reconociendo nuestra respuesta inmunológica innata. Y a estos componentes, pues los llamamos los patrones moleculares asociados a patógenos. Hay componentes físicos, componentes celulares, también los componentes humorales, que son las proteínas, o componentes solubles prácticamente. Y pues tiene diferentes funciones la respuesta inmune, ¿sí? Responder rápidamente, ¿sí? Eliminar al microorganismo y estimular a la respuesta inmune adquirida. Ok, ¿dudas hasta acá, chicos, de lo que vimos en la clase anterior? No, profesor, hasta ahorita todo claro. Ok, bueno, estuve revisando algunas de las respuestas. Hay algunas dudas que vamos a ir contestando, ¿sí? Para tratar de que quede muy claro qué es lo que es la respuesta inmune innata, la adaptativa, ¿sí? Entonces vamos a tratar de, como les comentaba, vamos a tratar de, sobre todo en este momento, identificar claramente quién forma parte de la respuesta inmune innata, quién forma parte de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Porque más adelante, pues vamos a tratar de estudiar sobre todo los mecanismos de cada una de estas células o de estas moléculas y luego vamos a ir viendo cómo interaccionan entre sí. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir muy claramente quién forma parte de la respuesta inmune innata y quién forma parte de la adaptativa, ¿sí? Christopher, ¿estás por allá? Christopher Antonio. Sí, profesor, aquí estoy. Solo que escucho un poco de ruido es de mi tele, de mi mamá. Ok, no hay problema, no hay problema. Christopher, ¿te acuerdas qué células forman parte de la respuesta inmune innata? Sí, usted había dicho que bueno, de hecho tenía una duda sobre eso del examen, pero pues como dijo cada rato después no importa. Según yo tenía entendido, era primero la piel y las mucosas. No. A ver. Algo que sí quiero que también traten de identificar, ¿sí? Y esto se los digo de una vez porque cada año el tratar de identificar componentes, ¿sí? Es esencial y cuando vienen las preguntas de los exámenes, de las pruebas, allá es donde tienen algunos errores, ¿sí? Yo les estoy preguntando ahorita, componentes celulares, o sea, células del sistema inmune innato, ¿sí? Si yo les estuviera preguntando, bueno, ¿cuáles son las barreras físicas o químicas? Ahí sí es la piel, mucosa, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué es? Es una célula, creo que eso no tenemos mucho que ahondar, ¿no? Creo que lo sabemos desde hace tiempo. Entonces, ¿cuál es un componente celular? ¿Sí? ¿Y cuál es un componente humoral? Los componentes celulares son las células del sistema inmune y los componentes humorales pues son generalmente moléculas que están solubles tanto en sangre, en linfa, incluso en los tejidos mismos, ¿sí? Que pueden ser productos o no
de células de la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, si nosotros preguntamos, y pues en el examen yo les digo, oye, ¿cuáles son los componentes celulares de la respuesta inmune? ¿Cuáles serían entonces, Christopher? Entonces serían los de las células fagocíticas, como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y macrófagos, y los linfocitos citolíticos naturales, como los linfocitos NK o llamados citotóxicos de manera directa. También entrarían las proteínas sanguíneas, que ahí es donde ya entra. es lo que les digo, Espérate, Christopher. Las proteínas sanguíneas, ¿ya qué sería? ¿Componente celular o humoral? Según su definición, creo que sería celular. Sería humoral, ¿no, profesor? Proteínas sanguíneas, ¿sí? Ani, ¿estás de acuerdo? Ani Jacqueline. Perdón, aquí estaba. Es que no estoy en la aplicación. No, como bien lo había dicho, justamente las células son todas las que comentó de la línea mieloide y así, pero las proteínas, como bien dijo, no sería una célula, sino sería un componente humoral, de la parte humoral. Es correcto, ¿sí? Como les comentaba, los componentes celulares son las células del sistema inmune. Eso es lo primero que creo que hay que definir muy bien, ¿sí? Que nos quede muy claro, ¿sí? Una célula generalmente pues va a ser un componente celular. Ahora, esa célula puede producir un componente soluble o un componente humoral. Por ejemplo, los linfocitos B. Los linfocitos B son componentes celulares de la respuesta inmune adquirida o adaptativa y van a secretar anticuerpos. Entonces, el componente celular sería el mismo linfocito B, pero el componente humoral sería el anticuerpo, porque el anticuerpo es la parte soluble. ¿Me explico? Entonces queda un poquito más claro. Porque vamos a estar utilizando mucho estos términos humorales, celulares, para que les quede muy, muy claro. ¿Está claro, Viviana? Sí, profe. Ok. Entonces, Maestro, sí, adelante. a mí no me quedó claro porque bueno, que estoy investigando, busqué que para los linfocitos B, pues son los que están en la médula ósea y que van a intervenir para la respuesta humoral, y para los linfocitos T, que bien provienen del timo, van a intervenir en la respuesta celular. Entonces, ahorita sí ya me quedó. La respuesta que generan es una respuesta humoral, ¿sí? Primero estamos hablando de un componente y luego, como bien acabas de comentar, estás mencionando respuesta. ¿Estamos? El componente, sí, es quien compone prácticamente o de quién está conformado la respuesta inmune, en este caso adaptativa, ¿sí? Y como bien también comentas, el linfocito es el componente celular, o sea, la célula. Ahora, esa célula va a dar una respuesta, que ahorita más adelante vamos a ver, que esa es la respuesta humoral, ¿sí? O sea, genera una respuesta humoral. O sea, va a generar un anticuerpo o un componente que se encuentra soluble. ¿Me explico? Lo mismo para el linfocito T. De hecho, de los linfocitos T hay varios tipos de linfocitos, que hay unos que se conocen como linfocitos T cooperadores, que generalmente los linfocitos T cooperadores secretan citocinas o estas moléculas solubles, son proteínas solubles, ¿sí? Pero existen otros linfocitos, que son los linfocitos T citotóxicos, que lo que van a hacer es llevar a cabo una respuesta celular porque destruyen directamente a las células. ¿Sí? Entonces, una cosa es el componente
y otra cosa es la respuesta. ¿Me explico? No sé Sí, si quedó maestro, más claro. muchas Ok, gracias. de todos modos, esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos revisando estos conceptos, que es lo que, como bien les comenté desde el principio, necesitamos que queden muy, muy claros, ¿sí? Porque prácticamente son la base de lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso, ¿sí? Ok, entonces, la inmunidad adquirida la podemos encontrar con otros términos: específica, algunos libros la van a mencionar como adaptativa, ¿sí? Va a ser una respuesta inmune que va a ser estimulada ante la exposición de agentes infecciosos o no infecciosos. Y esta aumenta en magnitud y capacidad de defensa con cada exposición sucesiva a un microorganismo determinado, ¿sí? ¿Qué diferencia podemos encontrar en este término con respecto a la inmunidad innata? En la inmunidad innata habíamos comentado que es únicamente frente a agentes infecciosos, ¿sí? Mientras que la inmunidad adaptativa, pues prácticamente puede ser agentes infecciosos o agentes de origen no infecciosos los que va a identificar y va a reaccionar en contra de estos. Otra característica que tenemos en comparando a la respuesta inmune innata y adaptativa, la respuesta inmune innata siempre va a reaccionar de la misma manera y con la misma intensidad. O sea, una célula, como por ejemplo, vamos a poner un macrófago. Un macrófago llega, reconoce a un antígeno y una vez de que reconoce al antígeno, lo fagocita, o sea, se lo come prácticamente y lo elimina. Vuelve a entrar otro microorganismo igualito al anterior y lo vuelve a hacer de la misma manera. O sea, no aumenta en velocidad de respuesta, no aumenta en intensidad. O sea, siempre la respuesta inmune innata reacciona igualito, si podemos llamarlo de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa con la respuesta inmune adquirida? La respuesta inmune adquirida, la primera vez que la célula de la respuesta inmune adquirida reconoce al antígeno, ¿sí? Se activa con una velocidad y con una intensidad. Pero cuando ese mismo microorganismo vuelve a entrar, ahora reacciona más rápido y reacciona más intenso, ¿sí? O de una manera más intensa. Entonces, ¿qué es lo que dice esta definición? Que ante una exposición al agente aumenta en magnitud y en capacidad de defensa cada vez que nos expongamos a este microorganismo. ¿Está claro? Maestro, cuando se habla de magnitud, ¿es porque más células van a intervenir? Entre otras cosas. Hay más células, pero también con mayor intensidad, ¿sí? Si nosotros midiéramos, por ejemplo, vamos a poner los anticuerpos, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, ahorita está muy de moda, muy de manera cotidiana, ¿no? Podemos ir a un laboratorio y que nos midan los anticuerpos anti-COVID antes de la vacuna, por ejemplo, después de la vacuna, de la primera dosis e incluso después de la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué se esperaría? Que antes de la vacuna, pues si no hemos estado en contacto con el antígeno, en este caso el SARS-CoV-2, pues no vamos a tener anticuerpos en contra de este virus, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nos ponen la primera vacuna? Pues bueno, nos están inoculando o inmunizando el antígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene la célula del sistema inmune, en este caso el linfocito B, reconoce al antígeno y comienza a producir los anticuerpos. Entonces, va a haber un nivel de anticuerpos en contra de este virus, ¿sí?
a inmunizarnos, o sea, la segunda inmunización, la segunda dosis que le llaman, ¿qué va a pasar? Pues este sistema inmunológico ya previamente estuvo en contacto con el antígeno, entonces genera muchos más, una concentración mayor todavía de anticuerpos, ¿sí? Entonces, por eso es de que dice nuestra definición de que con cada exposición sucesiva aumenta en magnitud y en capacidad de defensa. ¿Está claro? Sí, maestro. Ok, entonces, ¿quiénes van a conformar a este sistema inmune adaptativo? En general, vamos a tener dos componentes importantes dentro de la respuesta inmune adaptativa. Si ustedes se dan cuenta, voy a regresar unas imágenes, unas diapositivas previas. Cuando vimos respuesta inmune innata, vimos que hay gran cantidad de componentes de la respuesta inmune innata, ¿sí? Solo que estos componentes, como hemos comentado, reconocen de manera limitada a los microorganismos. De hecho, vemos que hay una gran cantidad de células, ¿sí? Gran cantidad de proteínas o componentes humorales. Sin embargo, en el caso de la respuesta inmune adaptativa, estos componentes son menos. ¿Por qué? Porque se han especializado de tal manera que no necesitamos tantas células, ¿sí? Para defendernos, ¿sí? Sino que han generado ciertos mecanismos a través del cual, sobre todo a nivel genético, pues modifican genes para que al final tengamos receptores que reconozcan gran cantidad de microorganismos. Y de hecho más adelante vamos a ir viendo cómo las células de la respuesta inmune innata tienen una gran cantidad de receptores, tienen un montón de receptores, ¿sí? Solo que esos receptores reconocen de manera limitada al microorganismo. Sin embargo, tanto el linfocito T como el linfocito B solo tienen un receptor que reconoce a los antígenos de manera principal. En el caso del linfocito T, se conoce como el TCR, o receptor de células T, ahora sí que muy fácil de recordar. Y en el caso del linfocito B, es el BCR, o receptor de células B, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? De que estos receptores genéticamente van a sufrir muchos cambios o muchas modificaciones, que hace que cada modificación reconozca pues este receptor a un antígeno. Entonces, imagínense cuántos cambios pudieran surgir de estos receptores, que es algo que más adelante vamos a ir viendo con detalle. Pero bueno, para no desviarnos también mucho del tema, los componentes de la inmunidad adaptativa entonces son los linfocitos T o las células T y sus productos, que principalmente los productos de las células T son las citocinas. Generan una gran cantidad de citocinas estos linfocitos T. De hecho, pues son células clave o células muy importantes dentro de la respuesta inmune, ya que estas citocinas son los reguladores de muchos de los mecanismos de respuesta inmune que tenemos en nuestro cuerpo. Estas citocinas pues son las encargadas de prender el switch para que se active un mecanismo, o de la misma manera bajar ese switch para que una vez que ya terminaron las células de realizar sus funciones, pues entonces se desconecten estas células, ¿sí? Se inactiven estas células, porque de lo contrario, si las células continúan activas a pesar de que ya hayamos eliminado al microorganismo, ¿qué puede pasar? Pues que estas células nos pueden generar un daño, ¿sí? Tal como ocurre pues en las enfermedades por hipersensibilidad, o por ejemplo las enfermedades autoinmunes, donde las células están constantemente activadas y los mecanismos de inhibición o de inactivación, si podemos llamarlo de esa manera, están alterados.
¿sí? Entonces las células, pues nadie les dice que ya se eliminó el microorganismo y entonces continúan generando pues sus funciones normales, ¿sí? Lo malo es de que esas funciones van a ocasionar un daño, ¿sí? Entonces, pues bueno, los linfocitos T y las citocinas que generan, ¿sí? El linfocito T es el componente celular, mientras que las citocinas son el componente humoral, ¿sí? Por otra parte, también tenemos a los linfocitos B. Los linfocitos B son muy importantes también, ya que son las únicas células de todo el sistema inmunológico que generan anticuerpos. Ninguno. Profe, Sí. profe, ¿puede repetir? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, perdón. Te escuché entrecortada. Bueno, ¿me escuchan? Disculpe, maestro, ¿ya me escucha? Sí, Alejandra. Eso último que comentó, dijo que las citocinas era la celular. No, las citocinas es el componente humoral. ¿Sí? El linfocito T es el componente celular y la citocina es el componente humoral. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Y por otra parte tenemos a los linfocitos B, que los linfocitos B, pues es el componente celular o la célula de la respuesta inmune adaptativa, pero estos generan anticuerpos y estos anticuerpos se consideran los componentes humorales. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, el sistema inmune adaptativo adquirido, pues va a tener ciertas características que de hecho, pues lo van a diferenciar de la respuesta inmune innata. ¿Sí? Hay varias, ¿sí? Hay tres importantísimas, ¿sí? Uno, que es la especificidad, la diversidad y la memoria, ¿sí? Esto lo podemos ver en este cuadro. ¿Qué significado funcional tienen estas características de la respuesta inmune innata? Adquirida, perdón. Entonces, la primera de estas es la especificidad. La especificidad hace que el sistema inmune garantiza que cada uno de los antígenos desencadene una respuesta específica. Por ejemplo, para entender un poquito más, no es lo mismo que nosotros o la respuesta inmune adaptativa, viene la célula y reconozca un pequeño microorganismo extracelular. Viene la célula de la respuesta inmune adquirida y lo elimina, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no es una bacteria extracelular, sino es una bacteria intracelular, donde pues no tiene acceso nuestro sistema inmune a ese microorganismo, ya que está dentro de una célula? Entonces, el sistema inmune adaptativo tiene que modificar su respuesta y va a eliminar de una manera diferente a un microorganismo de origen intracelular. ¿Me explico? Ahí entrarían las células T, ¿no? En los intracelulares. Sí, los linfocitos T citotóxicos, por ejemplo, eliminarían pues a un antígeno intracelular
¿sí? Pero, ¿cómo les explico? Dentro del mismo sistema inmune, las células que ya les he comentado, las células de la respuesta inmune innata, pues están almacenadas, pero están de manera inactiva. Tenemos al linfocito T cooperador, tenemos al linfocito T citotóxico, tenemos al linfocito B. Imaginémonos que están pues estacionados en un estacionamiento los tres células, ¿no? ¿Cuál se va a activar en qué momento? Va a depender mucho del tipo de antígeno que se encuentre presente, ¿sí? Por eso dice que la característica de la respuesta, o la primera característica, es la especificidad. O sea, estas tres células van a generar una respuesta específica dada la naturaleza del antígeno, ¿sí? Si el antígeno es intracelular, un tipo de célula es la que se va a activar. Pero si el antígeno es extracelular, viene otra célula y se activa, ¿sí? De una manera diferente. ¿Está más claro? Sí, profesor, quedó más claro. Ok. Bueno, la segunda característica es la diversidad. La diversidad es la capacidad, ¿sí?, que pues, este sistema inmune adaptativo tiene para responder frente a una variedad muy, muy grande de antígenos. Y sobre todo, va a reconocer antígenos prácticamente, como les había comentado en la clase anterior, con nombre y apellido. Mientras que el sistema inmune innato reconoce PAMs, o sea, le reconoce nada más el antígeno. Ponemos en un salón a 10 personas que se apelliden Hernández. El sistema inmune innato reconoce a los 10 por el apellido Hernández, ese sería el PAMP, ¿sí? Pero no puede reconocer quién es Juan, quién es José, quién es María, quién es Carla, ¿sí? En cambio, el sistema inmune adaptativo, como tiene una mayor diversidad de reconocimiento de antígenos, sí puede reconocer a través de sus receptores quién es Juan Hernández, quién es Carla Hernández, quién es María Hernández, ¿sí? Porque es más especializado en cuanto a su respuesta. Entonces, esta característica es la diversidad. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. La siguiente característica, pues, es la memoria. La memoria se va a referir a que cada vez que un microorganismo entra en contacto con una célula de la respuesta inmune adquirida, amplifica, ¿sí?, la respuesta ante la exposición repetida ante el mismo microorganismo. O sea que va aprendiendo y va conociendo a este microorganismo, y cada vez que entra en contacto con él, pues potencia sus funciones y sobre todo los hace de una manera mucho más rápida, ¿sí? Luego vendría la especialización. Esto hace que se generen respuestas adecuadas para defenderse contra distintos tipos de microorganismos. Incluso esta especialización va muy de la mano con la especificidad, ¿sí? La especificidad garantiza pues que se desencadene una respuesta frente a microorganismos diferentes, pero la especialización hace que ante microorganismos se activen mecanismos muy específicos para eliminarlo dependiendo del tipo de microorganismo, ¿sí? Otra de las características es la autolimitación, ¿sí? La autolimitación hace que pues, el sistema inmune responda ante el contacto con nuevos microorganismos y sobre todo que no se active contra sí mismo, ¿sí? Al no activarse contra sí mismo, evita también que existan lesiones pues, a nuestras células, a nuestro cuerpo,
frente, pues, en respuesta a un antígeno extraño, que es lo que comentábamos hace ratito, ¿sí? El sistema inmune adquirido se activa, responde, ¿sí? Es la autolimitación, pero también hace que no haya respuesta. Una vez de que ya respondió, ya se activó, ya se eliminó el microorganismo, prácticamente se baja el switch para que estas células no generen un daño a nuestro cuerpo. ¿Está claro? Sí, profesor, todo claro. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Bueno, en esta imagen vemos ejemplificado lo que es la especificidad y la memoria inmunológica, ¿sí? Entonces, aquí en el eje de las Y vemos títulos de anticuerpos séricos, ¿sí? O sea, el nivel de anticuerpos séricos de 0 a, vamos a poner 1000. En el eje de las Y vemos el tiempo en semanas. ¿Qué es lo que nos están ejemplificando? Pues bueno, vemos acá linfocitos B, los cuales se encuentran de manera inactiva. A las células, cuando se encuentran de manera inactiva, vamos a ver otro término acá, se les considera o se les llama linfocitos B vírgenes o linfocitos B, los van a poder encontrar también en la bibliografía como naive, ¿sí? Cuando escuchen o cuando lean hablar de estos linfocitos naive, se va a estar refiriendo a linfocitos vírgenes, ¿sí? O células vírgenes. ¿Qué es una célula virgen? Pues es una célula que no ha estado en contacto con un microorganismo, o sea, se encuentra de una manera inactiva. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos acá dos linfocitos B, uno en moradito, otro en verde, y aquí vemos de que tenemos un antígeno, el cual vamos a llamar un antígeno X, ¿sí? Este antígeno X, pues, entra en nuestro cuerpo y las células del sistema inmune innato serían las primeras que van a activarse, ¿sí? Y más o menos nos dice acá, casi entre 1 y 2 semanas después de que entró el microorganismo, entonces comienza a activarse la respuesta inmune adquirida. ¿Qué es lo que comentábamos? La respuesta inmune adquirida no se activa rápidamente, pasa un cierto tiempo para que comience a activarse, a diferencia de la respuesta inmune innata, que la respuesta inmune innata desde que entra el microorganismo ya está activa y ya comienza a eliminar al microorganismo. Pero bueno, también mencionemos que estos dos linfocitos, ¿sí? El moradito es un linfocito B especializado en contra de o para eliminar antígenos X, ¿sí? O al microorganismo X. Mientras que el linfocito verde es un linfocito que va a reconocer a otro antígeno. En este caso, pues lo vamos a llamar anti-Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez de que entra el microorganismo, ¿sí? Tenemos el antígeno X que entra en nuestro cuerpo. El único que se va a activar debido a su especificidad es el linfocito B anti-X y va a responder frente a este primer antígeno X. ¿Qué es lo que va a realizar? Pues sus funciones son multiplicarse, ¿sí? O proliferar y comenzar a producir anticuerpos. A este tipo de respuesta se le considera respuesta primaria o de primer contacto, ¿sí? Una vez de que se elimina el microorganismo, ¿qué es lo que pasa? Pues estas células se inactivan prácticamente, se les baja el switch,
Pero una característica que va a tener la respuesta inmune adaptativa es que al mismo tiempo que se generan células efectoras, o sea, células que están generando una respuesta, se empiezan también a producir células de memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Pues las células de memoria también se vuelven a almacenar en nuestros órganos linfoides, y cuando vuelve a entrar el antígeno X, ¿qué es lo que pasa? Pues estas células de memoria anti-X, pues ya reconocieron previamente al antígeno, entonces más rápidamente y con mayor intensidad comienzan a proliferar, ¿sí? Incluso en un número mayor que en el primer contacto, y comienzan a generar una mayor concentración de anticuerpos, ¿sí? A esta respuesta segunda, ¿sí? ¿Sí? O de segundo contacto, se les considera una respuesta inmune secundaria, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con este linfocito B anti-Y? Pues bueno, este linfocito B también entró en contacto con el antígeno Y, sin embargo, pues es su primer contacto. Entonces, le va a pasar lo mismo que a este linfocito cuando entró en primer contacto, tarda un poquito más, pero comienza a responder, comienzan a proliferar las células y comienzan a generar anticuerpos, pero en una cantidad mucho menor que las células de segundo contacto o de respuesta secundaria. ¿Qué pasaría acá? Pues bueno, no se ve acá en esta imagen, pero se generarían también los linfocitos B de memoria. Y en estas células, ¿sí? También va a haber una parte de células que se generarían como, o quedarían como células de memoria. Entonces estas células de memoria se dirigen a los órganos linfoides y se almacenan, ¿sí? Se pueden almacenar por mucho tiempo en espera a que vuelva a entrar el microorganismo, y cuando entra otra vez el microorganismo vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Estas células ya entraron en contacto, ya reconocieron al antígeno y pueden reaccionar más rápidamente. ¿Está claro, chicos? Profe, una pregunta. En la parte de Adelante. las células de memoria, ¿estas se vuelven de memoria? ¿Las células que tuvieron experiencia con este antígeno se vuelven células de memoria o se vuelven células de memoria a partir de células vírgenes o cómo sucede? No sé si me di a entender. Sí, sí, un poquito más adelante vamos a ver algo que se conoce como la teoría de la selección clonal. Pero en esta teoría de la selección clonal, o adelantando un poquito, una célula, pues todas estas células provienen de células madre, ¿sí? De células pluripotenciales que se les conoce. Se generan los linfocitos B, y este linfocito B, cuando entra en contacto, empiezan a proliferar, ¿sí? Empiezan a multiplicarse muchas células, ¿sí? Imagínate, o imagínense que tenemos una sola célula, ¿sí? Y esta célula, o esta célula nada más, cuando entra en contacto con el microorganismo, comienza a multiplicarse, ¿sí? Pero esta célula que se está multiplicando, por una parte, genera un grupo de células que son las efectoras, o sea, las que van a generar la respuesta, pero al mismo tiempo comienza a generar otro grupo de células que se considera de memoria, ¿sí? Prácticamente está generando pues su respaldo, si podemos llamarlo de esta manera. Unas van a servir para, genera 10 células, es decir, ¿sí? A partir de una que entró en contacto se generaron 10 células. 8 le van a servir para eliminar al microorganismo o eliminar al antígeno, pero 2 me sirven para células de memoria, ¿sí? Los mecanismos los vamos a ver más adelante. De hecho, a las células de efectoras, en el caso de los linfocitos B, se les llama células B1, mientras que a las células de memoria se les considera células B2. Y también así lo van a encontrar en la literatura. Si
encuentran células o linfocitos B2, se estarían hablando de un linfocito B de memoria. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, ¿dudas hasta ahorita? ¿Dudas hasta acá? David González, ¿estás por allá? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Alguna duda, David? ¿Todo No, por el claro? momento no. Sí, todo claro, profe. Ok. Bueno, entonces, si comparamos rápidamente, haciendo un pequeño paréntesis, si comparamos rápidamente a las características, ¿sí?, de la respuesta inmune innata con las de la respuesta inmune adaptativa, vamos a ir viendo que en cuanto a la especificidad de la innata, ¿sí?, ¿frente a quién es? Frente a estructuras compartidas, lo que habíamos comentado. Únicamente me reconoce a las personas con apellido Hernández, o sea, los PAMPs, sería mi PAMP, ¿sí? Pero en el caso de la adaptativa, allá sí me puede reconocer antígenos microbianos, no microbianos, me lo reconoce prácticamente con nombre y apellido, ¿sí? Diversidad de respuesta. Es limitada su diversidad en cuanto a la respuesta inmune innata y es dada únicamente por la línea germinal. ¿A qué se refiere esto de la línea germinal? A que una célula, ¿sí?, vamos a poner un neutrófilo, cuando se genera ya receptores para estos PAMs, pero no los puede modificar, ¿sí? Prácticamente cuando nace el neutrófilo, ya tiene un receptor para reconocer un PAM específico. ¿Qué es lo que pasa con las células de la respuesta inmune adaptativa? Pues que la diversidad que tiene de reconocimiento antigénico es muy amplia, ya que durante la maduración de los linfocitos T y B, que son los que forman parte de la respuesta inmune adaptativa, los receptores sufren un proceso que de una vez comiencen a familiarizarse con este término, ¿sí? Los receptores van a sufrir un mecanismo conocido como recombinación somática de segmentos genéticos, ¿sí? No sé si recuerdan ustedes, Areli, ¿estás por allá, Areli? Areli. ¿Nos escuchas, Areli? ¿Ya se fue Areli? Ok. Maestro, le Daniel. respondí en el chat. Ah, es que... Creo que tiene problemas con su micro. Ok, a ver. Marco, ¿estás por allá? Sí, profe. Ok, Marco, no sé si recuerdas, hay un proceso que creo que revisaron en sus clases de biología celular y molecular, que se llama el splicing alternativo. ¿Recuerdas más o menos de qué se trataba? O el corte y empalme. Sí, recuerdo un poco de eso. ¿Sí? ¿Qué recuerdas? A ver. O sea, recuerdo que lo mencionaron, pero, o sea, no recuerdo como tal ¿No lo de qué vieron? trataba. Ah, ok, no hay No, problema. sí lo vimos, sí lo Metli, vimos. sí, no hay problema.
Metzli, Sí, maestro, aquí estoy. Metzli, ¿recuerdas más o menos algo de lo que se comentó del corte y empalme? Pues solo recuerdo que era un proceso que tenía la finalidad de la producción de una variedad de proteínas a partir de una sola. ¿Verdad? Más o menos, más o menos. Vamos bien, ya más o menos. María José, ¿nos puedes ayudar también? María José Bacap. ¿Qué más recuerdan? Recuerdo igual que el proceso se daba a partir de un único gen. En un gen y en los genes, ¿sí? Recuerdan que hay regiones traducibles y no traducibles. ¿Cuáles eran las ¿Qué traducibles? es lo de los y cuáles? exones e intrones? Los intrones y los no traducibles. Exones. Los exones. Es correcto. Entonces, en un gen, ¿sí? Pues tenemos tanto a los intrones como a los exones. Imaginémonos que tenemos un gen. Siempre le digo a los muchachos, vamos a imaginarnos que un juego de cartas. Tenemos un juego de cartas sobre la mesa. Entonces, de este juego de cartas, pues extendemos nuestras cartas. Son, no sé, 60, 70 cartas, algo así el juego de cartas, ¿sí? Y en esas cartas, algunas son intrones y otras son exones. ¿Qué es lo que hace el splicing alternativo? Pues quita a todas las cartas, o en este caso todos los genes no traducibles, ¿sí? Y rearregla este grupo de cartas prácticamente, ¿no? Únicamente me deja los intrones. Entonces, no sé, quitamos 10 de las cartas, las volvemos a agrupar y eso lo traduce la célula en una proteína. ¿Sí? A ese proceso se le conoce como recombinación somática a nivel de inmunología. Entonces, en un receptor, en este caso en un receptor de la inmunidad adaptativa, pues este gen, pues no son 64, son miles de genes. Entonces, cada vez que hay un cambio, ¿sí? En una de las cartas, imaginemos que la primera carta no la voy a poner al principio, sino que la paso al final. Es una región, es un intrón, una región traducible, pero no la voy a querer al principio, la paso al final. Traduce y es una proteína, ¿sí? Y ese reconoce a un antígeno. Pero bueno, esta que pasé al final, ¿sí? Que estaba al principio acá, la voy a poner en medio, ¿sí? Recombina el gen, recombina los genes, la célula, de tal manera que traduce una proteína diferente, una proteína número 2. Entonces, esa proteína va a traducir para un receptor que reconoce para otro antígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las células de la inmunidad adaptativa? Pues durante la maduración entonces de las células, tanto T como B, se va dando ese proceso de recombinación somática. O sea, va generando receptores, ¿sí? Que es el BCR y el TCR, que debido a esta gran recombinación que tienen, van a ir reconociendo muchísimos receptores, a diferencia de las de la inmunidad innata. En las de la inmunidad innata, prácticamente cuando nace la célula, tiene un receptor, pero este ya no sufre recombinación somática. O sea, la recombinación la tuvo en su momento, al momento de generarse la célula, pero hasta allá. Mientras que en la inmunidad adaptativa, constantemente
va a estar sufriendo o generando pues estos procesos de recombinación somática. Debido a esto, es la gran diversidad que tiene la inmunidad adaptativa de reconocer antígenos o reconocer microorganismos. ¿Estamos claros? Profe, una pregunta. Claro. En el caso de la recombinación somática, ¿no podría dar lugar a un receptor que no funcione? Claro, definitivamente. ¿Sí? De hecho, pues más adelante, no vamos a adelantarnos, pero el mismo sistema inmune tiene mecanismos de control de calidad. Como bien comentas, las células pues pueden generar receptores que no funcionan. Entonces, a través de mecanismos de control de calidad, el mismo sistema inmune manda a apoptosis a todas las células que no reconocen antígenos, porque no les sirve de nada. Sí, entonces las mandan a apoptosis, las matan, si podemos llamarlo de esa manera, ¿sí? Las manda a una muerte celular programada, les activa la apoptosis y todas esas células o esa línea de células que no funcionan, las tiene que eliminar. Lo mismo pasa con las células que reaccionan sus receptores en exceso, ¿sí? Porque si reconocen en exceso, pues ¿qué va a pasar? Puede ser que reconozca a los antígenos, pero también puede reconocer a nuestras propias células y activarse, ¿sí? Se les conoce como células autorreactivas. Entonces, esas células, pues también hay que eliminarlas, porque si entran en contacto con nuestras propias moléculas, nuestras propias células, también pueden eliminar o dañar a nuestras células, ¿sí? Entonces, todas estas células que no reaccionan o que reaccionan en exceso, las tenemos que eliminar, ¿sí? Entonces, hay mecanismos que más adelante vamos a ir viendo que tienen esa función de tener un control de calidad, ¿sí? Sí, profe, gracias. Quería preguntarle otra cosa. Sí, adelante. Sí, en cuanto a lo de los receptores, ¿una célula puede tener receptores para distintos antígenos o solo correspondería a un solo antígeno? En el caso de la respuesta inmune adquirida, generalmente un receptor reconoce a un antígeno, ¿sí? Tienes un TCR que reconoce a un antígeno, ¿sí? Pero si viene otro diferente antígeno, ¿sí? O sea, un antígeno B, como en este caso, como vemos en la imagen, ¿sí? Entonces, no lo vemos acá, pero previo a esto, vamos a tener una célula progenitora, que se le conoce, una célula madre, que es la que genera al linfocito B anti-X y genera también a un linfocito B anti-Y. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos linfocitos? Que uno tiene un receptor para un antígeno X y otro es un receptor para un antígeno Y. Entonces, en el caso de las células de la inmunidad adaptativa, se van generando líneas de células específicos para cada antígeno. En el caso de la inmunidad innata, esto no ocurre. Por eso es que los receptores de la inmunidad innata reconocen a los PAMPs. ¿Sí? Una célula va a reconocer a 10 diferentes antígenos, pero es limitada su capacidad de reconocer antígenos. ¿Sí? ¿Respondió tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, Sergio. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta acá? ¿Vamos bien? Tengo una duda, profe. Adelante. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las reacciones alérgicas? El sistema inmunitario cuando da una respuesta inmune hacia un alergeno, ¿pasa de la inmunidad innata a la adaptativa de alguna manera o se queda con la activación nada más de las células? Sí, bueno, en el caso de las reacciones alérgicas, también se les conoce como reacciones de hipersensibilidad,
tanto las células de la inmunidad innata como adaptativa pueden estar involucradas en el reconocimiento y la activación de la inmunidad frente a ese alergeno. En este caso sería un alergeno. ¿Sí? Generalmente son moléculas de origen no infeccioso. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en estos casos? Bueno, estos receptores que yo les he comentado, los TCRs o los BCRs, pues van a tener este mecanismo de recombinación somática, estos cambios que van a haber, ¿sí? A nivel de genes. ¿Qué pasa en las personas o en los pacientes que sufren una alergia? Pues bueno, al recombinarse sus genes, generan receptores que pueden reconocerme a ciertas moléculas, ¿sí? Que otras personas no. No sé si me explico, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos pudiéramos explicar que pues prácticamente el 99% de las personas podemos tomar productos lácteos, leche, yogur, pero hay 1% de la población que los productos lácteos les caen mal, así sufren una reacción frente a los productos lácteos. Mariscos, otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa tanto en los productos lácteos como en los mariscos? Camarón, pulpo, que pues son proteínas, son alimentos ricos en proteínas. Entonces, las células del sistema inmune en una persona sana, una persona que no reacciona frente a estas moléculas o a estas proteínas de alimentos, pues al generar la recombinación somática, pues no genera receptores que reconocen a esas proteínas, ¿sí? En cambio, las personas que tienen alergias, cuando viene la recombinación somática de sus receptores, producen receptores que reconocen a proteínas o a péptidos provenientes de esos alimentos y generan entonces la reacción alérgica. Pero es un porcentaje pues, limitado o más bajo de las personas que producen este tipo de enfermedades. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos. De todos modos, esto lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. De hecho, cuando veamos antígenos, cuando veamos un poquito de esto, vamos a explicar también cómo es que los receptores pues reconocen, ciertas personas, sus receptores reconocen con mayor avidez, con mayor especificidad a las moléculas de los alergenos, a lo que son los péptidos de los alergenos, que generalmente son proteínas. ¿Sí? Sí, Doc, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ya vimos especificidad, diversidad, memoria. La memoria de la inmunidad innata es nula. Ya hemos comentado, las células reconocen de una manera y van a continuar reconociendo de esta manera a los microorganismos. Y nunca los reconocen más rápido, más intenso, siempre es de la misma manera. En cambio, la inmunidad adaptativa sí. La inmunidad adaptativa constantemente, cada vez que entra en contacto la célula con el antígeno, pues la reconoce más rápidamente. Su función de eliminarla pues se hace más intensa, ¿sí? La falta de reactividad frente a uno mismo, en teoría, ni la inmunidad innata ni la inmunidad adaptativa deberían de generar una reacción en contra de nuestras propias células y en contra de nuestras propias moléculas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, ¿sí? Alteraciones genéticas, alteraciones en la maduración de células, o estas células autorreactivas que les comentaba, ¿sí? Que reaccionan en exceso, pueden escapar de los mecanismos de control de calidad y salir, ¿sí? Salir a nuestros órganos, y ahí es donde empiezan a generar un daño, como en las enfermedades autoinmunes. Entonces,
De manera normal, de manera natural, no debe de haber una reactividad frente a nosotros mismos, ¿sí? Ok. Componentes celulares, pues, y barreras físicas, químicas, pues en el caso de la inmunidad innata habíamos mencionado la piel, las mucosas, productos antimicrobianos, ¿sí? Componentes celulares de la inmunidad adaptativa, pues los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos que van a generar anticuerpos y que van a estar en los epitelios o en los tejidos prácticamente. Proteínas y células que también van a estar en la respuesta inmune innata, el complemento, las citocinas, estos son componentes humorales, mientras que pues, los fagocitos, macrófagos, neutrófilos, las células NK, pues serían los componentes celulares, ¿sí? En el caso de la inmunidad adaptativa, pues los componentes humorales, anticuerpos, citocinas, y en el caso de la inmunidad adaptativa, los linfocitos T y los linfocitos B principalmente. ¿Estamos, chicos? Sí, maestro, todo claro. Ok. Ya para terminar, nada más, si nosotros comparamos igual tanto a la inmunidad innata como a la inmunidad adaptativa en cuestión de tiempo, después de que entramos en contacto con el microorganismo y se activan estas células, tenemos que las células de la inmunidad innata o los componentes de la inmunidad innata como las barreras epiteliales, estas ya están antes de que entre el microorganismo. O sea, cuando entra el microorganismo, pues desde el tiempo cero, pues ya están activándose prácticamente. Las células fagocíticas también ya están presentes, activas en los tejidos. Estas células están patrullando prácticamente en nuestros tejidos, están distribuidos prácticamente en todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, para que cuando entren, pues rápidamente se los coman, los fagociten, ¿sí? Ahora, si llegan a pasar de los tejidos, ¿sí? Y entran, por ejemplo, a tejido linfático, a circulación, pues en circulación y en tejido linfático, pues están los componentes humorales, como por ejemplo el complemento, y el complemento, pues igual al poco tiempo, comienza a activarse. La célula que más tarda en cuanto al tiempo de activación, en cuanto a la inmunidad innata, es el linfocito NK, que más o menos entre las 10 y 12 horas ya comienza a activarse. Sin embargo, pues comparamos a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, pues más o menos de 1 a 5 días comienza a activarse la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Reconoce a los antígenos, ya sea de manera directa o a través de una célula que le presenta el antígeno. Sin embargo, pues esta célula tiene que comenzar a proliferar, tiene que comenzar a prepararse para generar su respuesta, ya sea humoral a través de anticuerpos o celular directamente a través de la célula, ¿sí? Entonces, pues tarda mucho más tiempo en activarse la respuesta inmune adaptativa comparada con el tiempo de activación de la respuesta inmune innata. Ok, chicos, ¿dudas, preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo está quedando claro, profe. Bueno, ok, entonces, bueno, pues vamos a terminar por hoy la sesión, ¿sí? Lean, por favor, vamos a continuar viendo respuesta inmune innata, adaptativa, estos fundamentos. Chéquenlos muy bien, vamos a ver qué es respuesta humoral, qué es respuesta celular, ¿sí? Qué es
inmunidad activa, inmunidad pasiva, la próxima sesión. Entonces, por favor, léanlos para que pues podamos entender más fácilmente pues estos conceptos. ¿Estamos? Sí, profesor, de acuerdo. Ok, chicos, pues bueno, nos vemos entonces el viernes por acá. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho y cualquier cosa, pues estamos en contacto. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Buen día. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, Hasta profesor. luego. De nada, Igualmente. chicos. Nos vemos Bonito entonces. día. Cuídense mucho igualmente. Profe, ¿nos va a dar chance de enviar siempre el cuestionario? Sí, ahí lo estoy copiando. Aquí está. Ahí va. Chequenlo allá. ¿Sí? Termina a las 10:45. Ya le envié, gracias. Ya esta vez no me sacó. Traten de enviarlo con tiempo, por favor. Que no vuelva a ocurrir, ¿sí?